Mira, Arconada lleva una chaqueta de pana oscura negra como la que tengo yo en mi pueblo para cuando voy. Está guapísimo hoy, Andrés. Le he dicho, ¿pero dónde vas? ¿Después? ¿Y de dónde? ¿O de dónde vienen? ¿De dónde vienen? Claro, sí, eso siempre... Vengo de mi casa. Viene del frío, y luego me voy de Valencia, casa. ¿verdad? No, he venido. Es que no sé ni qué ponerte, porque con este tiempo raro que vamos a alcanzar tanta temperatura, el martes vuelven a caer en picado, 15 grados. Bueno, en abril Aguasmil sopla el viento en chubascado. Y entre nublado y nublado hay trozos de cielo añil. Ole, ole. Es que es así. Enchubascado, Qué bonito. Es que... Qué bonito. Mira, será menorero y lo que quieras, pero Campos de Castilla le salió... Sí. En fin. Sí. Bueno, pues vamos al cine, si os A ver. parece. Vamos con una película que no tendría yo demasiadas esperanzas, pero es que resulta que después de verla mucho menos. Se llama Pensaba que ibas a decir lo contrario. Yo también. Has tenido ahí un quiebro, un giro muy torero. De hecho, a veces vas con mucha esperanza y te gusta, y otras veces vas con poca esperanza y sabes que no te equivocas porque lo hueles, que eso debe ser los años. El caso es que Freelance es una mala película y con un tema que has visto mil veces. Las películas de aventuras, donde hay una pareja de por medio, secuestros, guerrilleros que te persiguen y a ver si te matan y todo esto, pues a veces funcionan dependiendo del guión. Pongo un ejemplo, Tras el corazón verde, pues era una película que funcionaba por dos actores magníficos y bueno, por todo el reparto. Bueno, y luego además guión. porque no tenía pretensiones. Exacto. Quería ser una serie B, pero con un formato y una recaudación de A, Exacto. que es como salió. Con lo cual funcionó muy bien. En este caso, pues vemos a un militar, un antiguo militar que ha tenido que retirarse del ejército porque ha habido algo terrible, que no voy a desvelar porque entonces ya... Pero bueno, el caso es que se ha tenido que retirar, él había estudiado abogacía, ahora ejerce de abogado, pero no es feliz, eso repercute en su matrimonio, y mira por dónde un antiguo camarada le llama para decir que si quiere ir a un país sudamericano ficticio, que hay un poderoso cacique, dictador, que va a conceder una entrevista en exclusiva a una periodista norteamericana de televisión muy conocida y que vaya de guardaespaldas de alguna forma. Bueno, el caso es que el hombre, como le convencen por el dinero y que no está contento como ser abogado, pues se va con ella. Y justo cuando está haciendo la entrevista a este cacique elegante y tal, pero dictador al máximo, pues hay un golpe de estado y ¿qué pasa? El cacique se une a ellos dos y van huyendo de los que quieren matarles, no hay más. Pero claro, o lo cuentas bien o cuando sales del cine se te olvida lo que acabas de ver. Hombre, aparte que es mejor que fuera bueno y no un cacique dictador. No, pero luego encima el personaje es simpático, porque tampoco entiende por qué tiene que ser simpático este hombre. Bueno, pues es simpático. El caso es que da igual, es un despropósito, con lo cual lo podéis ahorrar. Me llama mucho la atención y me gusta mucho una película británica que se llama Pequeñas cartas indiscretas, que creo que está basado en un hecho real y donde está la grandísima Olivia Colman y Jessie Buckley, que son dos actrices estupendas. Hablamos de un pequeño pueblo costero en Inglaterra, donde de pronto en ese pueblo empiezan a recibir distintos vecinos una serie de cartas insultantes, obscenas, groseras, y sobre todo el personaje de Olivia Colman, que es terrible lo que le mandan. Ella de alguna forma es la que induce a pensar que una vecina que tiene al lado, que es bastante ordinaria y que tiene esa jerga, puede ser la culpable de esas cartas. El caso es que incluso la pobre vecina va a ir a parar a la cárcel, claro. Hay una novela de Agatha Christie, de las primeras, que empieza por eso. Un anónimo en un pueblo y la gente con la mejor intención la lía, porque en un pueblo todo el mundo tiene mucho que esconder y además, como sabes seguro que, y todos son, como en el pueblo todo el mundo se conoce, pues debe ser esta. Y no es. Pues quiero decir que el arranque es ese. Y con lo divertidos que son los ingleses, sobre todo cuando hacen eso, pues lo hacen muy bien. No, muy bien. Ellos están estupendos. El caso es que nada es lo que parece. Nada. Y a partir de aquí se inicia una película en la que se mezcla todo, pero sobre todo el humor. Es una grandísima película que yo creo que es lo mejor de esta semana. Y acabo con una peli española que a mí me ha gustado, que se presentaba en el pasado Festival de Cine en Español de Málaga, que se llama Pájaros, que está interpretada por dos grandes como son Javier Gutiérrez y Luis Taera. Y Luis Taera rompe ese esquema que le está encantado, claro, de que siempre le dan, como él dice, está encantado porque le dan trabajo, con lo cual él dice que está dispuesto a seguir haciendo todos los malos del mundo.
pero siempre le tocan los malos o le tocan los policías duros, etcétera. En este caso interpreta a un abogado que incluso es un poco tartamudo y que a su vez lo que le gusta son los pájaros, el estudio de los pájaros. Entonces está en Levante y va a un garaje donde se trabaja las 24 horas, donde trabaja el personaje de Javier Gutiérrez, que como no le llega, porque tiene un montón de gastos, pues hace distintos trapicheos. El caso es que le ofrece que por qué no le lleva a la Costa Brava, donde quiere ver a unas grullas que van a parar en esa época del año. Este no quiere ir hasta la Costa Brava, pues son muchos kilómetros, pero necesita el dinero y por otro lado se da cuenta de que este hombre tiene un pánico tremendo a los coches y sobre todo a conducir, porque se supone que ha tenido un accidente tremendo, con lo cual le va a acompañar. Pero cuando llega a la Costa Brava, las grullas han ido por otro lado y tienen que ir a Rumanía. Claro, ya lo de Rumanía como que le descoloca totalmente, pero el poderoso caballero Don Dinero y arranca esa road movie donde vemos también que nada es lo que parece, que los personajes esconden cosas y que en definitiva los dos les gustaría ser pájaros, o sea, la similitud, el poder volar en libertad y no tener ese interior tan negro por todo lo que ha sufrido. A 2 sitios ha ido, a Cataluña y a Rumanía. Exacto. Eso que fusionaron los pero mientras pasa por Italia, por un montón de lados. Bueno, es una Italia todavía, pero... Hasta que llegas en coche desde la Costa Brava a Rumanía es un Sí. ese. Divertida, sí. Emocionante también. Es una película de esas que se pueden ver muy bien. Así que 3 ejemplos muy distintos. Bien, pues en Carnaval CaixaForum nos lleva hasta allí. Bueno. Nos gusta mucho, Sí, además, señor. es verdad. A ver, Encarna, Encarna, muy buenos días. No, se No nos está ha Encarna. cortado. Bueno, pues Es entonces igual. pero estoy yo en... Claro que sí. Disfruta, Pues vamos al teatro. Vamos al échale, teatro. échale. Vamos Échale al minutos. teatro y luego volvemos con Encarna porque fui a ver anoche una obra que se titula Instrucciones para sobrevivir en lo oscuro, que está en las salas en las naves del Español, en el Matadero de Madrid, hasta el 7 de abril, es decir que, bueno, último fin de semana de esta compañía que se llama el Club Caníbal, perdón, y esta es una Qué raro todo sátira. el título, el grupo, perdona. Es una sátira climática, se podría definir así. Es una carnavalada. Oye, pero muy interesante. Sobre la ecología y la Como empiezan a política. hacerse también en el cine y veo que también en el teatro. Yo Sí. acabo de ver una serie francesa, la terminé ayer, el último capítulo, bórrenlo. Es una prograda estúpida de Jean Olly. Pero la película que se llama D'argent et de sang, o sea, de dinero y sangre, es extraordinaria como serie. Y es la primera gran estafa ecológica que se ha hecho en Europa en los años 10, 12, que es cuando deciden que se puede polucionar, pero pagando. Y claro, como en Europa hay que pagar el IVA, los estafadores, que son judíos tunecinos que viven en París, empiezan a estafar. Todo esto es real, histórico. Entonces, todo el tinglado, todo este discurso, salvar el planeta y tal, lo que pasa es que llevárselo crudo. El Estado, el IVA para recaudar y los golfos para robar. Pero que fueron miles y miles de millones de euros los que robaron. Y no se ha resuelto. Pero hace un papel Vincent Lindon que vamos, entiendo a Mónica Bellucci. O sea, es un hombre de los de antes. O sea, qué papel hace el tío, ¿eh? Es extraordinario. Vincent Lindon, Sí, no, sí, no lo tenemos es. queja. Lo hablábamos el otro día. No que sí y lo de es. Mónica Bellucci tampoco. O sea, Pero Mónica Bellucci es más lógico. Pero este hace un papel, y además un personaje con espeso, con digamos, no, denso, no espeso. Y que tiene su propia tragedia personal, que es viudo, que no estamos en el picoteo, tal, no. Pero es el mundo de los judíos ricos y pobres, judíos ricos de París, del Faubourg, tal, y luego los pobres que son judíos tunecinos de la banlieue. Claro. Bueno, pero todo está muy bien hecho, de Jean Olly, y la pena es al final que sale con un discurso vagamente podemita o simplemente estúpido, que sobra. Además, como pasa siempre en las miniseries, que el último capítulo sobra. Si se quedan en el quinto, ya está. Ya les avanzó bueno, que al porque final en no el sexto pasa está nada. La moraleja. Entonces, La moraleja. Y la ya no moraleja, pasa. y encima la gente del cine siempre igual. La moraleja Progradas y es el progradas. potito, el potito ideológico. El potito, exacto. Bueno, pues aquí esta es la historia de un lugar, un pueblo, como bueno, cualquiera de los pueblos así de La Mancha, por ejemplo, aquí en España, y el gobierno pues quiere cerrar el pozo, que es la
fuente de riqueza de este pueblo y sin embargo hay un alcalde recién elegido que es bueno, pues una especie de cacique absolutamente corrupto y tal, que lo que quiere es que este pozo sea legalizado y montar un parque acuático de estos que están tan de moda en medio del desierto, básicamente, sí. ¿No? Porque esto... Lo que se hizo en Zaragoza, que hicieron el año del agua en Zaragoza. Pues lo hicieron. Anda que nos robaron. Bueno, pues estas cosas que estamos viendo realmente que suceden mucho y tal. Entonces, esta obra es un disparate auténtico, o sea, es una, como decía, una carnavalada, una sátira, pues de todas estas situaciones donde al final acaba uno viendo a la Virgen, literalmente, es decir, pidiéndole a la Virgen que llueva, Virgencita de la Cueva, para resolver pues este entuerto. A mí me ha parecido que tiene un principio muy bueno, además en el que retoma sonidos y maneras que tienen que ver pues eso, hasta con el Carnaval de Cádiz, si me aprietas, o sea, toda esta cosa así, muy española, muy que sí, con un palo estos sonidos, los tambores, las campanillas, todo. Y aparte que ahí no queda ya títere, o sea, sin cabeza y con cabeza, los cabezudos, los gigantes, o sea, bueno, esta España de berlanguiana también. De los Jueves Milagro. Exactamente, y me parece que tiene un principio muy, muy fuerte, muy divertido, de hecho es el momento en que más se ríe el público, pero luego se van liando y al final pues lo que es cómico se convierte en el desarrollo de una trama más bien incomprensible y efectivamente con un contenido ideológico que a mí me saca. O sea, en el momento en que ya la política entra de una manera tan directa, ya me estáis diciendo lo que tengo que pensar y entonces yo allanta, y no digo otros, siento un rechazo, ¿no? Así es que, bueno, unos muy buenos actores, Juan Vinuesa, Vito Sanz, Font García y Chiqui Caravante, que hacen de hombre, de mujer, de caniche, de sacerdote, de todo, todos los posibles personajes, y dirigido por Chiqui Caravante, ya digo, con Font García, Vito Sanz y Juan Vinuesa en sus papeles principales, o sea que lo han hecho todos ellos, han escrito, han dirigido, han interpretado y bueno, ahí está, instrucciones para sobrevivir a lo oscuro en el Teatro Español hasta el 7 de abril de Club Caníbal. Muy bien. Pues calcado de lo que estaba diciendo la miniserie que está en Filmin y vale la pena verla. Primero, es real. Segundo, pasó hace menos de 15 años en Francia. Es que a mí sobre todo me parece que este tipo de cosas están pasando en todas partes, pero al final te tienen que meter lo que dices, el potito, no, si no es un problema de partidos, es un problema del mundo del espectáculo, que ha perdido la noción de que tienen que pensar en el espectador. Parece que están pensando en instancias políticas superiores que les den legitimidad o dinero, con lo cual el espectador se siente estafado. Yo ayer al terminar la serie, la que ya había puesto bien, se la he recomendado a todo el mundo, digo, vamos a ver, ya no li. O sea, a mí no me cuentes lo que es la vida. Me has contado lo que pasó en Francia, me lo has contado muy bien. No me añadas que es que te molestan los bancos porque eres rico. O sea, no me digas que es que te molesta los jueces corruptos porque te atienes, hay jueces decentes. O sea, no me hagas el discurso de los indignados, que fue hace 15 años. No me seas ofendidito, ya no li. O sea, porque no tienes edad. Pero es fatal, o sea, es que no hay manera, es que no puedes venir los Oscar, es una cosa, qué manía, se han cargado el mundo de todo, vamos. Bueno, pues sí que está Encarna. Ahora sí. Encarna, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Es que en Valencia estamos como medio de fiesta, que es San Vicente otra vez el lunes que viene. ¿Pero cuándo no es fiesta en Valencia? Bueno, eso también. Bueno, pues sin embargo voy a hablar de una exposición de Madrid, en este caso, que es Arte y Naturaleza. Un siglo de biomorfismo. Biomorfismos, pues, las formas de la naturaleza, de lo que está vivo. Y está en CaixaForum, Madrid, hasta el 9 de junio, pero luego irá a CaixaForum Zaragoza.
Bueno, pues aquí lo que hacen es recorrer un siglo, prácticamente desde principios del siglo XX a principios del siglo XXI, a través de 80 obras que pertenecen a las colecciones del Pompidou. CaixaForum tiene muy buenos acuerdos con Francia, con la Cinémathèque, con el Pompidou y también en Inglaterra con el British Museum, con lo cual, bueno, pues siempre tiene unas colecciones donde agarrarse estupendas. Y pues aquí lo que vamos a ver es la naturaleza y sus formas, la relación con el arte, incluso con la ciencia. ¿Y qué ocurre? Pues que hay obra de Dalí, de Picasso, de Le Corbusier, de Georgia O'Keeffe, de Dubuffet, de Miró, de Jan Arp, de Kandinsky. Quiero decir con eso que... Se te ha olvidado el que me fascina desde niño, Alvar Aalto, que siempre cuando sabían los nombres, siempre Alvar Aalto, o sea, era imposible y tal. Sí, me parece una cosa, debe ser finés o no sé qué será. Hicieron una exposición fantástica también en CaixaForum Madrid, allí sobre Álvaro Aalto, que bueno, tenía una cabeza extraordinaria. Bueno, sabemos que la relación del arte con la naturaleza nace casi desde el origen de la pintura, esas uvas que pinta uno, que confunden a los pájaros porque son tan realistas. Luego que ha habido, bueno, a lo largo de todos los siglos, en el Prado, por ejemplo, hay un estudio de todas las plantas que aparecen en las pinturas del Renacimiento, del Barroco. No bueno, digamos fíjate Leonardo, que además era plantófilo, cocinero, le gustaba experimentar, y donde vivió en Sant Boi, al lado, tenía su propio huerto con cosas ya que habían venido de América, que a pesar de que Francisco I estaba enemistado con Carlos V, pero que venía de América y tal, ya, y eso le fascinaba a Leonardo, pensando en la cocina, y tenía su huerto. Sí. Bueno, y lo ahí tiene, está conservado, ¿eh? Sí, también, bueno, por buscar otro lado que conocemos más relacionado con la moda, hay un fotógrafo del siglo XIX, Karl Blossfeldt, que es el que tienen todos los perfumes de Loewe, que son como plantitas. Bueno, pues es un fotógrafo del siglo XIX. Ahora solamente se distingue con los colores las distintos perfumes, pero siempre las fotografías, y son de una modernidad increíble. Bueno, la exposición se agrupa también en metamorfosis, que vemos mucho lo surrealista, estas cosas cambiantes, que aparecen piedras pero luego es una araña y se convierte en un elefante. La metamorfosis es algo que está, el mimetismo, como ponen a lo mejor un desnudo de mujer en una fotografía que simula una roca. Eso se relaciona con las esculturas, por ejemplo, de Jan Arp, que tiene unas esculturas maravillosas. Hay fotografías de animales, por ejemplo, que resultan exóticas, por ejemplo, de gambas, paisajes, el mundo de las células que se reúnen, que por ejemplo aparece en Dubuffet, los cuerpos celestes con Miró, por ejemplo. Luego también ha habido otra relación con el Land Art, por ejemplo, de Richard Long. Recuerda también, por ejemplo, a Ramón y Cajal, esos dibujos maravillosos. Que fue el primero que, como era un investigador de la fotografía, consiguió colorear. Y entonces él tenía el Nobel se lo dan cuando consigue colorear los centros nerviosos y explicar cómo era realmente el funcionamiento. Luego lo aplicó para la fotografía pornográfica. Y la mejor colección, que eso Berlanga siempre lloró, eran 3.000 placas de las jovencitas. Él siempre iba a una casa de chicas, dirían, ¿verdad? De putas, en la calle Alcalá. Y entonces cuando se murió, las chicas, que lo querían mucho, y siempre don Ramón le decía, pase usted don Ramón y tal, las trataba muy bien, y si a alguna le pasaba algo le ayudaba y tal, pusieron ahí un gran cuadro de él con una cinta negra,
que era, en fin, era don Ramón, era su cliente y su amigo, su tal. Y entonces la familia se indignó, hizo que el ayuntamiento lo quitara y tal. Y lo malo es que la familia que había heredado esa colección inigualable. Pero es que además es de una belleza. Bueno, esos arbolitos. Bueno, es que son increíbles. Es que el tío tenía un don, además estético, aparte de ser un científico extraordinario. Es que imagínate todas las gitanillas, las que venían durante 40 años a Madrid. O sea, ¿cómo serían? Bueno, pues se cree que las destruyó la familia. Berlanga se murió pensando que alguna vez aparecerían. Pues a saber, porque de pronto esas cosas aparecen. Eso tiene un valor. Colecciones privadas. Bueno, pues está hasta el 9 de junio, ¿verdad, en Encarna? Eso es. Y después va a Zaragoza. Perfecto. Pues perfecto. Pues gracias nos a los tres. Nos tenemos que ir. Pero solo hasta el lunes. Nada, hasta el lunes a las 6 en punto. Pásenlo bien.